Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Mateo capítulo 24, versículo 21. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. La palabra de Dios se lee tal y como está escrita. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca de lo que se avecina, de lo que se acerca sobre toda la faz de la tierra. Nuestro tema será: una destrucción se aproxima. Repito, nuestro tema será: una destrucción se aproxima. Aquí el Señor Jesucristo, en el capítulo 24, versículo 21, nos está hablando de un evento que va a ocurrir sobre toda la tierra, lo cual se llama la gran tribulación. Esta es la destrucción que se aproxima sobre toda la tierra. Señores y señoras, jóvenes, niños y ancianos, escuchad la palabra de Dios. Una destrucción se aproxima. Se acerca el día cuando Dios, el Dios de los profetas, el Dios de los patriarcas, el Dios del cielo, el Dios del tercer cielo, el eterno Dios, le va a poner un stop a toda la raza humana. Esto está muy cerca, pero para hablar más claro de este tema y para tener una idea más clara, vamos a usar 3 puntos para describir con mucha claridad este tema acerca de una destrucción se aproxima. El capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí vamos a estar hablando acerca de este tema importante. Una destrucción se aproxima. Vamos a estar hablando en esencia de la gran tribulación. La gran tribulación es la destrucción que se aproxima sobre todos los moradores de la tierra. Vamos a usar 3 puntos para tener una idea más clara. Vamos a hablar primero acerca de qué es la gran tribulación. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de cuándo será o cuándo ocurrirá la gran tribulación. Y en tercer lugar, vamos a hablar por qué ocurrirá la gran tribulación. Vamos a hablar de qué, cuándo y por qué. ¿Qué es la gran tribulación? En primer lugar. ¿Cuándo será la gran tribulación? En segundo lugar. ¿Y por qué ocurrirá la gran tribulación? En tercer lugar. Vayamos paso por paso y vayamos a través de la Biblia. Primero, veamos qué dice el Señor acerca de lo que es, de lo que será esta gran tribulación. La gran tribulación en la Biblia es el periodo de angustia más grande que nunca haya ocurrido sobre la tierra. Algunos dicen que cuando la Biblia habla de la gran tribulación, se está refiriendo a las tribulaciones espirituales que nosotros los hijos de Dios experimentamos. Eso no es verdad. Algo otros dicen que cuando la Biblia habla de gran tribulación se refiere a las grandes tribulaciones que han experimentado nuestros hermanos antepasados.
a través de la historia. Tampoco es cierto. La Biblia es clara, por favor. La Biblia dice claramente en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora escuche, por favor. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note la expresión cual no ha habido y note la expresión última, ni la habrá. Note que es un evento que no ha ocurrido ni antes ni va a ocurrir después. El que tiene oídos, oiga. Es un evento que no ha ocurrido ni antes ni tampoco después. Decir que esta gran tribulación es la gran tribulación que han pasado nuestros antepasados. Decir que esta gran tribulación es la tribulación que pasamos los cristianos actualmente sería desmentir al Señor. Sería decirle a Él que ha mentido. Porque Él le está diciendo aquí, habrá gran tribulación cual no la ha habido antes. ¿Se acuerdan? El Señor estaba consciente de los juicios de Dios que habían acontecido en el diluvio. Cuando en Génesis capítulos 6, 7 y 8, la Biblia nos narra en esos 3 capítulos la historia de aquellos diluvianos paganos y diabólicos. Nos cuenta cómo Dios enjuició a toda esa generación rebelde y malvada, con la excepción de Noé y su familia. Jesús estaba consciente de ese terrible juicio que vino de arriba. Y no solamente estaba consciente de ese terrible juicio, sino también del terrible juicio que hubo en Sodoma y en Gomorra, cuando Dios le mandó fuego desde arriba a todo ese relajo de ratas del diablo que habían en esas 2 ciudades, salvando únicamente Dios a Lot y a sus 2 hijas. Jesús estaba consciente de este gran juicio que había acontecido tanto en el diluvio como en Sodoma y en Gomorra. Recuerden la expresión del Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo. El versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Escuche usted cómo el Señor aquí con mucha claridad está hablando con claridad de que Él está consciente del juicio que había ocurrido en el diluvio. Pero no solamente del juicio que había ocurrido en el diluvio, como dije, sino también del juicio que había ocurrido en Sodoma y Gomorra. Si usted lee Lucas 17, el versículo 26 en adelante hasta el versículo 29, nos habla de esas 2 trágicas destrucciones, como lo son el día del diluvio y el día que cayó fuego en Sodoma y en Gomorra. Verso 26 de Lucas 17 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Escuche ahora: asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué le parece? Estas expresiones del Señor nos indican de que el Señor estaba consciente del juicio que había venido tanto a los diluvianos como a los sodomitas y gomorritas de aquellas ciudades paganas del diablo. Pero aún estando consciente el Señor de lo que había pasado en el pasado, Él se atrevió a decir de que venía una gran tribulación que no podía ser comparada con nada de lo que había pasado atrás, e incluso con nada de lo que pueda venir después de ella. Dice la Biblia claramente: porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio. ¿Lo ve? No puede estar hablando la Biblia de ningún juicio pasado que haya ocurrido, ni puede estar hablando de ninguna tribulación que le haya pasado a los creyentes. Jesucristo estaba consciente del dolor de sus hijos. Es más, el Señor les dijo en Juan 15, 18 y 19:
el mundo os aborrecerá, porque a mí me ha aborrecido también. Y el Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. La palabra poderosa del Padre nos está hablando aquí con mucha claridad de que se avecina una gran tribulación sobre toda la tierra, pero no es algo que ya ha ocurrido, ni tampoco es algo que está ocurriendo, es algo que será único en la historia. Dice que no ha habido ni antes ni tampoco después lo habrá. ¿Qué es la gran tribulación? Note que aún la expresión que el Señor usa, porque habrá entonces gran tribulación. Note que Él no dice porque habrá tribulación, porque el Señor estaba consciente de que en la historia han habido muchas tribulaciones, como la tribulación de parte de Dios que hubo en el juicio del diluvio, fue una tribulación. La tribulación que hubo en los días de Sodoma y Gomorra fue atribulación porque los pecadores fueron atribulados por el santo Dios de Israel. El Señor estaba consciente incluso de la tribulación que ha habido en la historia a los profetas. ¿Acaso no recuerdan cuando el Señor usó de aquella parábola? Cuando dice que el Padre envió a unos y los mataron, envió a otros y también los mataron, y finalmente el Padre dijo, enviaré a mi Hijo, y la gente pagana también dijo, matemos a este porque este es el heredero. Y Jesucristo también, nuestro Señor, dijo claramente de que habían derramado sangre desde el primer hombre de Dios, Abel el justo, hasta aquel varón llamado Zacarías, entre la entrada y entre el templo. Él estaba consciente de todas las tribulaciones que han habido sobre la tierra. Sin embargo, el Señor anuncia aquí que se avecina algo más que una tribulación. Es tan grande este periodo de angustia que habrá sobre la tierra que el Señor se atrevió a decir y a usar esta palabra, la palabra gran. La palabra gran tribulación literalmente significa la tribulación más grande que nunca haya habido sobre la tierra. Este es el periodo más amargo. Se compone, según la palabra profética, de 21 juicios que Dios va a enviar sobre los moradores de la tierra. Son 7 sellos de acuerdo a Apocalipsis 6. Son 7 trompetas de acuerdo a Apocalipsis 8. Y son 7 copas de ira de acuerdo a Apocalipsis 16. Son 21 juicios de Dios que van a ser enviados sobre la tierra. No son confites los que vienen sobre la tierra. Es la ira de un Dios airado que está a punto de caer sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay demasiado pecado. Y Dios ha jurado por su santidad detener los pecadores desde el cielo. Y Dios lo hará, porque Él es el principio y Él es el fin. Nuestro primer punto es, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el periodo de angustia más grande que nunca haya existido sobre la tierra. El profeta Daniel llama a este periodo tiempo de angustia en el capítulo 12 de Daniel. El profeta Isaías lo llama día de indignación de Jehová en el capítulo 26 de Isaías. El profeta Ezequiel llama a este periodo la manifestación de la espada afilada de Jehová, que está desenvainada y bien pulida para degollar a sus víctimas. Toda la Biblia nos habla de este periodo. Jesucristo lo llamó la gran tribulación. El apóstol Pablo lo llamó la ira venidera en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Apocalipsis lo llama la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Señores y señoras, escuchad, varones, mujeres, niños y ancianos, se avecina el periodo de angustia más grande sobre la tierra. Se avecina el periodo más exagerado, más grande de juicio de Dios sobre la tierra. También se le llama el día del Señor. En Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, 3 dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá destrucción repentina. La palabra de Dios, la palabra profética, nos habla de este periodo de angustia que viene sobre los moradores de la tierra. Señoras y señores, se acerca una destrucción sobre la tierra. Señoras y señores, se acerca el juicio de Dios. Ezequiel capítulo 7, verso 1, 2, 3, 4 dice: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. El fin viene. Está hablando de lo mismo, del mismo periodo que vendrá sobre toda la faz de la tierra. Se avecina el día cuando Dios le va a poner un paro a todos los pecadores que hayan sobre la tierra. Dios va a parar a todos los pecadores inconversos, y Dios va a parar a los pecadores religiosos también. Porque esta tierra se compone de tres tipos de personas: los pecadores inconversos, que no tienen que ver con ninguna religión sobre la tierra, y también se compone de todos los falsos religiosos, que componen todas las sectas falsas que hay sobre la tierra, incluyendo muchas iglesias llamadas evangélicas. Y en tercer lugar está el grupo de la manada pequeña, el grupo de los santos, de los justos, de los fieles, de los verdaderos y de los llamados. La ira de Dios vendrá sobre toda la raza humana. Los únicos que podrán escapar de estos tres grupos serán los fieles, los llamados y los verdaderos. Será la verdadera iglesia del Señor. Por otro lado, los inconversos, pecadores inconversos, van a tener que experimentar la ira de Dios. También los falsos religiosos van a tener que experimentar la ira de Dios. No importa a qué iglesia pertenezcan, si están arraigados en falsedad y en mundanalidad y en pecado, la ira de Dios los va a arrancar de esta tierra, porque Dios es un Dios que está irado contra el pecado. La gran tribulación es el periodo de angustia, es el periodo de juicio más fuerte que viene sobre la tierra. El periodo de juicio más fuerte. Será tan fuerte esta gran tribulación que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 hasta el versículo 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Está mirando el impacto de este periodo, está mirando el impacto de este tiempo cuando Dios derrame este juicio, está mirando lo que la gente va a hacer. Dice que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Verá, ¿está mirando usted? Será un periodo de tanta tribulación que la gente le va a decir a los cerros: cáiganos encima y acábennos, porque no aguantamos. El día de la ira llegó y nadie puede sostenerse en pie. Nadie puede sostenerse en pie cuando Dios se levanta. Viene el día cuando Dios se levantará. Sí, Dios se levantará contra el pecado. Sí, Dios se levantará contra los pecadores. Sí, Dios se levantará contra las malditas religiones que hay sobre la tierra. Sí, Dios le va a poner fin a los pecadores. Alerta roja, pecadores. La ira de Dios se acerca sobre la tierra. Siga observando conmigo el capítulo 6, el capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 dice así: y en aquellos días, capítulo 9, verso 6 de Apocalipsis, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué le parece? Vienen tiempos cuando las brujas, los brujos, los satanistas, hijos del diablo, viene el tiempo cuando los fornicarios y los adúlteros, viene el tiempo cuando los hombres pecadores de esta tierra, los ladrones, viene el tiempo cuando los narcotraficantes, viene el tiempo cuando los ministros del diablo, ministros religiosos falsos,
Viene el tiempo cuando todo pecador malvado que esté sobre la tierra dirá que hay que huir de la muerte. Viene el tiempo cuando serán atribulados tanto de que van a desear morirse. ¿Qué le parece a usted? Hágase una pregunta a usted. Voy a hacer esa pregunta también yo. ¿Qué tipo de dolor estará sintiendo el hombre en esos días para que desee morirse? ¿Qué tipo de dolor el hombre estará sintiendo para que desee morirse? Nadie se quiere morir hoy. Todos buscan el médico, todos buscan el medio de escapar. Pero en ese día, ¿por qué querrán morirse? ¿Sabe por qué? Porque los días van a ser trágicos, la ira del Cordero los va a abrazar. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado para quitar el pecado de esta tierra. Dice Juan 1:29, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios ha jurado quitar el pecado. Dios lo va a quitar a la buena o a la mala. A la buena es a través del Cordero, a través de la muerte en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si la gente se las tira de carebarro y de rebeldes y de pecadores, Dios siempre va a quitar el pecado, porque Dios ha jurado quitar el pecado, quitar los pecadores y quitar al mismo diablo que originó el pecado. Dice la Biblia en Isaías 2:11 y 17 y 18 también. En aquellos días dice que la altivez de los hombres será abatida y solo Jehová será rey en aquel día. Llega el día cuando el hombre no va a gobernar al hombre. Llega el día cuando el hombre no va a gobernarse a sí mismo. Llega el día cuando el rey será Dios y Dios va a gobernar y va a quitar todos los bichos que hayan sobre la tierra. Seguimos con la palabra de Dios. ¿Por qué se nos habla de que es un periodo de gran tribulación? ¿Por qué es tan amargo esto? ¿Sabe cómo dice la Biblia? Amarga es la voz del día de Jehová, amarga es la voz del Señor. Dice Sofonías 1, desde el versículo 14 hasta el versículo 18 nos cuenta lo amargo que pasará sobre la tierra. Cómo los hombres van a gritar, dice ahí, y gritará el valiente. Los que se las tiran de valientes y de soberbios en ese día serán como mujeres, dice la Biblia en Isaías 13, verso 5 hasta el versículo 9. Serán como mujeres y tendrán dolor como mujer de parto. Señores y señoras, lo que se aproxima sobre la tierra no es nada bonito. Es la ira de un Dios encolerizado. Es la ira de un Dios que ha venido acumulando la ira desde tiempos pasados. ¿Qué va a pasar cuando la copa de la ira de Dios se llene y comience a ser derramada? Aquí dice lo que va a pasar. Los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres dirán a las peñas y a las rocas, caed encima de nosotros, cubridnos, porque el día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabía usted que una de las cosas amargas que habrán en la gran tribulación, a través de los juicios de Dios, será el gran calor? El gran calor que habrá. Por favor, observe la palabra profética más segura. Vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, versículo 26. Isaías, capítulo 30, y el versículo 26. Dice la Biblia así: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Escuche usted lo que va a pasar en ese tiempo. Escuche usted. Dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y que la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Aquí nos está hablando de la restauración que va a haber en ese tiempo, en ese periodo, de parte de Dios para su pueblo Israel. Ese tiempo será un tiempo de angustia para Jacob o para Israel, dice la Biblia en Jeremías 30, verso 7. El sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué le parece? Hoy no aguantamos la calor. Por eso nos bañamos en el río. Por eso usamos ventilador. Por eso usamos aire acondicionado.
¿Por qué? Porque la calor no se aguanta a veces. ¿Qué le parece 7 veces más de lo que calienta el sol? Ahí dice que la luz del sol será 7 veces mayor. Es la Biblia. Vamos a Apocalipsis para confirmar esto con la Biblia. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Dice la Biblia claramente aquí. En el capítulo 16 de Apocalipsis, veamos el verso 8 en adelante. Apocalipsis 16, 8 en adelante. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oiga, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron, escuche, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué le parece? ¿Está clara la Biblia, sí o no? Parte de esa gran tribulación, entonces usted y yo podemos entonces ahora comenzar entonces a entender por qué es que la Biblia llama a esto gran tribulación, y ahora podemos entender también por qué los hombres van a correr de aquí para allá y de allá para acá y van a ser atribulados y desearán morirse. El calor estará grande sobre la tierra. Hay una pregunta. Cuando se sienta esta gran calor, ¿qué es lo que el hombre buscará? Agua. Agua para bañarse, agua para tomar. Pero la Biblia, la palabra profética de Dios nos dice que en ese tiempo no habrá agua. Escuche por favor. En ese tiempo no habrá agua. Aquí pues la voz de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Apocalipsis 16 verso 4 hasta el verso 6 dice así. Apocalipsis 16 verso 4 hasta el verso 6 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué le parece? ¿Qué significa les has dado a beber sangre? No habrá agua. Dice el verso 4 que sobre la fuente de las aguas se va a derramar juicio para que se convierta en sangre. Todo el líquido que hay actualmente, todas las aguas que hay hoy en los ríos, en las lagunas, en los lagos, en los chorros, en las quebradas, cualquier fuente de agua, mundialmente hablando, será convertida en sangre toda el agua. Y por eso se van a hartar, van a beber. Vamos a otro pasaje de la Biblia, por favor, que nos confirme esto. Libro del profeta Amós. Amós. Vamos a leer el libro del profeta Amós. ¿Sabe cómo nos dice el libro del profeta Amós? Nos dice con claridad de que el capítulo 8, Amós capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Amós 8, 12 y 13 dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habrá agua. Ese es el Dios que alabamos. La ira del eterno Dios se aproxima. No habrá agua, toda el agua será convertida en sangre. Algunos van a beber sangre, van a morirse de beber sangre, y otros van a desmayar de sed por no beber sangre, porque querrán agua, pero no habrá agua. Aquí tenemos un poquito acerca de lo que será este periodo de juicios, de 21 juicios, 7 sellos que serán desatados, 7 trompetas que serán tocadas y 7 copas de ira que serán derramadas. Son 21 balazos de arriba. Óigame, un disparo tras otro. Un disparo tras otro muestra la ira de quien está disparando. Si un enemigo se encuentra con otro enemigo y lleva una AK y le pone unos 2 balazos, y luego le pone otros 2, y luego le pone otros 2, y lo mira ya casi muerto, pero le sigue tirando, es que lo odia. Sí, Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado, que la gente juega tanto con él.
Y Dios ha mirado el pecado en el mundo inconverso. Y Dios ha mirado el pecado en el mundo religioso, en el mundo de las iglesias paganas. Claramente aquí estamos hablando de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La respuesta a esa pregunta es el periodo amargo que vendrá sobre la tierra, que vendrá con mucha seguridad, porque el Señor Jesús dijo, porque habrá. Es decir, la palabra habrá habla de seguridad. Habrá habla de seguridad. Y habrá habla de que es un evento futuro también. Aunque es futuro, es seguro. Habrá. ¿Qué es la gran tribulación entonces? Hemos visto un poco. Es el periodo de juicio de Dios para los pecadores. Cualquier pecador, con Biblia o sin Biblia, Dios los va a enjuiciar desde arriba. Porque Dios no se deja mover porque alguien ande Biblia, ni porque alguien pertenezca a tal iglesia. Dios se deja mover por aquel que es humilde a Él y tiembla su palabra. De acuerdo a Isaías 66:2. Dios va a observar la señal, como en los días de Egipto. El ángel de la muerte pasó matando, y donde había señal de sangre, no había muerte. La señal hoy se llama Jesucristo. Jesucristo es verdad. La señal hoy es la palabra de verdad. La señal hoy es la santidad. La señal es la sangre de Jesucristo. Donde haya la sangre de Jesucristo, ahí habrá vida. Donde haya la sangre de Jesucristo, entonces esa persona será arrebatada y llevada antes de estos días que vengan. Pero la evidencia de tener la sangre de Jesucristo se llama verdad, verdad doctrinal, y se llama santidad. Así es que si no hay santidad y no hay verdad en doctrina, no hay sangre de Jesucristo. Simplemente se convierten en parecidos. Se parecen pero son falsos. Jesús los dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Vamos al segundo punto. Primero, ¿qué es la gran tribulación? Segundo, ¿cuándo ocurrirá la gran tribulación? ¿Cuándo ocurrirá la gran tribulación? Estamos un poco despacio a través de esta predicación, porque queremos que usted entienda con mucha claridad lo que se aproxima sobre usted, si usted no se arrepiente. Dice aquí claramente el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. La palabra habrá nos habla de un tiempo futuro. ¿Cuándo será la gran tribulación? La respuesta es: la gran tribulación ocurrirá hasta después que la iglesia de Jesucristo se haya ido de esta tierra. Algunos predicadores locos y raros dicen que la iglesia pasará la gran tribulación. Bíblicamente y proféticamente hablando, no puede ser posible. Lo que sí puede ser posible es que Dios permita una previa tribulación antes del rapto, porque también Él marcha en la tempestad. Pero aunque hubiese una previa tribulación, la gran tribulación de la que la Biblia habla no va a ser experimentada por la iglesia. Que quede claro. La Biblia dice claramente en Isaías 26:20, por favor, vamos con la Biblia. Los comentarios se mueren, no valen nada. La palabra de Dios es la profética palabra segura. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Qué le parece? Verso 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El que tiene oídos oiga. Aquí Dios dice: anda, pueblo mío. Aquí Dios no está hablándole a cualquier pueblo loco y diabólico y religioso y falso y sancochado. Aquí Dios está hablándole a su pueblo que está sobre la faz de la tierra. Pero recuerden las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Aquí dice: anda, pueblo mío, entra. Esta es expresión de arrebatamiento. Entra, entra.
entra ese arrebatamiento en tus aposentos. Qué lindo es eso, Señor mío. Tus aposentos. Estas son las moradas que están allá arriba. Estos son los lugares que el Señor tiene preparados para donde la iglesia será llevada después del rapto. El primer lugar que hay allá se llama el tribunal de Cristo, donde vamos a ser galardonados. El segundo lugar se llama el escenario de las bodas del Cordero, y así consecuentemente el lugar de la cena de las bodas. Señores y señoras, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete. ¿Qué le parece? Escóndete un poquito, por un momento. ¿Por qué dice un poquito por un momento? En tanto que pasa la indignación, dice un poquito y un momento, porque inmediatamente después que se cumplan los 7 años de tribulación que habrán sobre la tierra, el Señor regresa a la tierra, ya no por la iglesia, sino con la iglesia. Amén. Apocalipsis 19 dice que viene Él montado en un caballo blanco, y que ejércitos celestiales vestidos de lino fino vienen con Él. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. A ella se le concedió vestirse así. Apocalipsis 19, 7, 8. Ella se vistió de lino fino. Y también Zacarías 14, 5 dice que Jehová vendrá y que sus santos vendrán con Él. En el momento que el Cordero ponga sus pies sobre el monte de los Olivos, cuando Él regrese después de la tribulación, dice que vendrán sus santos también con Él. ¡Qué lindo! Aquí nos dice claramente que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Aquí nos dice de que Dios la va a esconder en tanto que pasa la ira del Señor, la gran indignación. Vamos a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así la Biblia: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Escuche: al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ajá. ¿Qué le parece? Jesús nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la gran tribulación que viene. Por favor, acompáñeme ahora, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 y el versículo 9. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que Dios no nos ha puesto para ira, significa que Dios no nos ha puesto para pasar la gran tribulación y experimentar esa ira de Dios. Recuerde que la gran tribulación en esencia es la ira de Dios derramada sobre la tierra. No tiene lógica que Dios mande ira sobre los que son de Él. ¿Verdad que no? No tiene lógica que Él mande ira sobre su pueblo. Hablo de su verdadero pueblo, no hablo de sancochados. Si sobre los sancochados viene también la ira, porque está escrito en 1 Pedro 4, 17 y 18 que es tiempo de que el juicio de Dios comience por esa casa de Dios. Pero la casa de Dios acá en la tierra se compone de 2 familias: el trigo y la cizaña. Recuerde que el trigo será recogido en el granero, pero que la cizaña y la paja será quemada en el fuego, que nunca se apagará. Qué linda es esa palabra. Otro pasaje más que nos enseña ¿cuándo será la gran tribulación? La gran tribulación será después que la iglesia se vaya, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué le parece? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está mirando, aquí no está hablando de cualquier evangélico chachaleco. No. Aquí no está hablando de cualquier evangélico plantoso que hace el mate y que se parece. No. Aquí no está hablando de alguien que dice ser. Aquí está hablando de alguien que es en esencia y originalmente. Lo dice el Señor así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Está usted escuchando? ¿Está usted mirando la palabra? La gran tribulación vendrá
pero no vendrá mientras la iglesia esté aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la luz del mundo, dice Mateo 5. ¿Sabía usted que la noche de hoy, de este día martes, vendrá, pero no vendrá estando el día? ¿Sabía usted que la noche de este día martes vendrá, pero vendrá exactamente después que el día desaparezca? Así será. La iglesia del Señor es día, es luz, y las tinieblas no podrán venir. Ya lo profetizó Isaías 60, tinieblas cubrirán toda la tierra. Pero estas tinieblas vendrán, pero antes se tendrá que ir el día. Se tendrán que ir aquellos que pertenecen al día y no a la oscuridad. El día es símbolo de santidad, de pureza, de claridad. Ellos se van, la iglesia se va. La gran tribulación vendrá después que la iglesia se haya ido. Recuerda la palabra del Señor que dice: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé vino el diluvio, pero vino hasta después que Noé había sido escondido de ese juicio. Recuerde que el Señor dijo: será como en los días de Lot. En los días de Lot el juicio vino, pero vino hasta después que Lot había salido. Recuerden que los ángeles le dijeron a Lot: apúrate, corre, escapa por tu vida. No podré hacer nada, no podremos hacer nada, dijeron, hasta que estés fuera. Esta pues es la palabra de Dios. La gran tribulación vendrá hasta después que la iglesia del Señor, se haya caído. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el periodo de angustia más amargo que viene sobre todos los moradores de la tierra, excepto sobre la iglesia fiel, aquella que es Dios quien dice y da testimonio de ella. Porque una cosa es que tú digas, una cosa es que yo diga, otra cosa es que Él diga. Recuerda, Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor. La Biblia dice: no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Qué es la gran tribulación? Es el periodo más amargo que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra, con la excepción de la fiel iglesia, la manada pequeña. ¿Cuándo ocurrirá en segundo lugar la gran tribulación? Ocurrirá hasta después que la iglesia del Señor se haya caído de esta tierra. Y en tercer lugar, terminemos ahora con el tercer punto. ¿Por qué va a ocurrir la gran tribulación? Señores, la gran tribulación va a ocurrir. Dios va a ejecutar juicio desde el cielo sobre la tierra. ¿Por qué? Primeramente porque las naciones han despreciado al Mesías. Es decir, las naciones, el mundo entero ha rechazado a Jesucristo. Solo hay un pequeño grupo en el mundo entero que ha recibido al Señor Jesucristo de verdad. Porque acuérdese que también hay un poco de gente falsa. Y la mayor parte de los que dicen ser religiosos, de los que dicen ser creyentes, la mayor parte ha rechazado a Jesucristo. El hecho de que diga ser cristiano no te asegura que no lo hayas rechazado. La Biblia dice en Tito 1:16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Está mirando usted? Jesucristo dijo en Mateo 15, claramente lo dijo: me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué le parece? Y a la iglesia de la Odisea, a esa pagana iglesia, Jesucristo le dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré. Note que tenía nombre de iglesia, pero la esencia de la iglesia estaba afuera. ¿Qué le parece? Ella tenía nombre de iglesia y de muy grandota iglesia, pero la esencia, la vida de la iglesia, que es Cristo, estaba afuera. Él dijo: si alguno abre, yo entro. El que va a entrar no está dentro, está afuera. Así es que el juicio de Dios de la gran tribulación vendrá porque el mundo entero, primero, porque el mundo inconverso le ha dado la espalda al Mesías. Dice la Biblia, por favor, vaya conmigo al libro de Juan. Libro de Juan. No diga San Juan porque San suena católico. Diga el libro de Juan, el apóstol Juan. Juan capítulo 3. Es que a veces decimos San Juan y se nos olvida que ese San es católico. Aquí no somos católicos.
Aquí no somos de ninguna religión pagana del diablo. Somos del Señor Jesucristo. Y estamos para darle la gloria solamente a Él. Libro del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escucha ahora. Y esta es la condenación. Note. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, es decir, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, el diablo. Amaron más al diablo. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más al diablo que a Jesucristo, se podría decir, porque sus obras eran malas. El mundo ha rechazado a Jesús definitivamente. El mundo le ha abierto las puertas a toda religión maldita y pagana. Ahí tenemos todas las religiones del diablo sobre esta tierra, como ya lo hemos dicho. La religión católica, la religión mormona, sabática, bahá'í, gnóstica, carismática, Jesús es solo, y hay un relajo de diablos que hay por ahí. El mundo le ha abierto las puertas en el sentido de que hay gente que prefiere ser católica que arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo. Hay gente que prefiere ser mormona, ser gnóstica, ser bahá'í, ser de un testigo de Jehová, un testigo mal llamado de Jehová. Testigos del diablo son esos. Señores, el mundo ha rechazado a Jesucristo. El mundo no quiere oír de Jesucristo. Al mundo lo que le gusta son los carnavales. Al mundo lo que le gusta son las fiestas, las vanidades, el pecado, la fornicación, el adulterio, la brujería, la santería. A el mundo le gusta todo lo que no es Dios. Pero a Jesucristo lo han rechazado. Pero aquí dice: esta es la condenación. En otras palabras, en esto consiste la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El juicio de Dios vendrá primeramente porque han desechado a Jesucristo. Desechar a Jesús es un delito, señores. Pecadores inconversos y pecadores religiosos, es un delito, es el delito más grande rechazarlo. Le toca fuego al que rechaza a Jesucristo y no quiere nada con Él. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, es decir, el que no quiere, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿dónde? Está sobre él. Pero alguien dirá: parece que no. Parece que no, porque la iglesia está aquí. Pero espérate que la iglesia se vaya para que tú veas. Esa ira de Dios que ya está sobre los pecadores espiritualmente se hará literalmente manifiesta después que la iglesia se vaya para arriba. Observemos ahora, por favor, el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos 10, 28 al 31. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahora nota el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo ve? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero como dice claramente el verso 30, mía es la venganza. Originalmente el texto está hablando de un padre vengando a su hijo. ¿Sí? De un Dios que se va a vengar contra todos los moradores de la tierra por haber pisoteado la sangre del Cordero, por haber menospreciado. Óiganme, pecadores, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue para dar un espectáculo. Él murió en la cruz del Calvario porque existe el cielo y existe la condenación. Existe salvación y condenación, existe vida y muerte. Él murió allí, fue sepultado y resucitó para que tú no seas condenado. Pero si te querés ir al infierno, todavía cabe mucha gente en el infierno. Dios no pierde nada si tú te pierdes. Nosotros somos los que perdemos. Nosotros necesitamos de Él claramente. La Biblia nos habla en Isaías
63:4, de que el día de la venganza está en el corazón de Jehová. El día de la venganza está en el corazón de Jehová. La gran tribulación será una muestra de la venganza de un Dios santo por su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrirá la gran tribulación? La gran tribulación ocurrirá porque el mundo ha rechazado a Jesucristo. Primero, el rechazo. Por causa del rechazo vendrá la gran tribulación. Segundo, vendrá por el pecado desenfrenado. Primero, Dios manda la gran tribulación primero porque Dios dice: han rechazado a mi hijo estos rebeldes. Segundo, Dios dice: yo mando la gran tribulación porque estos rebeldes se han desenfrenado en el pecado. ¿Sabía usted que Dios aborrece el pecado? ¿Sabía usted que Dios va a quitar el pecado? Jesús dijo claramente por eso en Lucas capítulo 13, verso 2 al 5: arrepentíos, porque si no todos pereceréis igualmente. El pecado te va a matar, dice el libro de Jeremías 2:19. Tu maldad te va a matar. Tus pecados, tus rebeliones te castigarán. Tu maldad te condenará, ha dicho Jehová. Sabe pues lo amargo que es haber dejado a Jehová. Señores y señoras, no son las religiones malditas que hay sobre la tierra las que tienen solución para el hombre. Dios dice en Isaías 45:22: ved a mí, sé salvo, dice el Señor, todos los términos de la tierra. Hay un poco de religiones del diablo sobre la tierra. Digan no a la religión. No la volteen ni a ver, que las religiones son como el estiércol que apesta. Son como el estiércol de abominable para Jehová. Porque el camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Pero el juicio vendrá por rechazar a Jesús. En segundo lugar, el juicio vendrá por el pecado desenfrenado. Hay mucho pecado. El que no es ladrón es marihuanero. El que no es marihuanero es asaltante. El que no es asaltante es narcotraficante. Tenemos lesbianas, tenemos prostitutas, tenemos todo tipo de pecado. Homosexuales, brujos, narcotraficantes. Pecado de un tipo y pecado de otro tipo. El juicio de la gran tribulación vendrá para ponerle fin al pecado, para ponerle un stop al pecado, para humillar al pecado. El primer pecado grave que el hombre ha hecho es rechazar a Cristo. Y este pecado se ha hecho más grave porque al rechazar a Cristo, entonces el hombre continúa en el pecado. La gran tribulación vendrá porque hay muchos pecados sobre la tierra. La gran tribulación vendrá porque Dios ya está harto de tanto pecado. Dios ya está harto de tanta revelación falsa. El pecado ha crecido bastante. El pecado ha crecido bastante. Dios mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, para quitar el pecado. La Biblia dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la Biblia. Dios lo que ha querido hacer es quitar tu pecado. Es lo único que Dios ha querido hacer. Pero lo ha querido hacer a través de su manera, a través del Señor Jesucristo. Pero si tú no quieres que Él te lo quite a través de Jesús, pues entonces el Señor va a quitar el pecado con fuego desde el cielo. ¿Por qué va a venir la gran tribulación entonces sobre la tierra? ¿Por qué? Primero, por haber rechazado a Jesucristo. Segundo, porque el hombre se ha desenfrenado en el pecado. Tercero, ¿por qué? Porque las religiones falsas se han establecido, se han extendido. La religión falsa está gobernando sobre la faz de la tierra. Por eso, porque la gente ha rechazado a Jesucristo, se ha ido detrás del pecado, y algunos que quieren pasársela de vivos y listos están metidos en una religión falsa y mentirosa. La religión es una de las cosas que más Dios aborrece. ¿Por qué? Porque las religiones han presentado un falso Dios, han presentado un falso camino, han presentado un falso evangelio. Como consecuencia, están creando gente, están discipulando gente para que estén calificadas para ir al lago de fuego. Recuerde, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice con claridad, con mucha claridad, de que el juicio de Dios también viene a la religión, también viene a ellos y también vendrá a ellos. Es triste y es lamentable cómo las religiones han crecido, cómo la mentira ha crecido y nadie abre la boca, nadie abre su boca. Ahí teníamos anoche a esta gente diabólica de los del tercer cielo, cobrando billetes, haciendo propaganda
Era como que venía un gran gobernante, le dieron una bienvenida grave a estos mundanos. Señores, la apostasía ha crecido. Estos son gente falsa que debe ser divulgada, gente falsa que debe ser difamada. Pero es triste y es lamentable el caso. Así es que la palabra de Dios está llegando a su final bajo el tema: una destrucción se aproxima. Una destrucción se aproxima, analizando con mucho detalle la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es el periodo más amargo que vendrá sobre la tierra. ¿Cuándo ocurrirá la gran tribulación? La gran tribulación ocurrirá hasta después que la iglesia se vaya. ¿Por qué vendrá la gran tribulación? La gran tribulación vendrá porque han rechazado a Cristo. Vendrá porque la gente se ha perdido en el pecado. Y vendrá en tercer lugar por las falsas iglesias que hay sobre la tierra, porque la gente se ha metido en la falsedad y Dios va a detener todo y le va a poner fin a todo, y solo Él será rey en aquel día. Aquí pues llegamos al final de la poderosa palabra del Señor. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.